Ignacio Ruiz Jarabo, buenas noches. Muy buenas noches. Dirigió la agencia tributaria y considera que la lista de los que se beneficiaron por la amnistía fiscal, con un cambio legal, podríamos conocerla, podría publicarse. Es casi en contra de lo que dice todo el mundo aquí en este país, las autoridades. Bueno, yo siempre estoy heterodoxo, pero efectivamente, igual que para publicar la lista de deudores se hizo una reforma legal que lo permitió, aquí bastaría con hacer otra reforma legal semejante a aquella que se hizo y, por tanto, habilitar la publicidad de los amnistiados, como se dice ahora. ¿Se puede conocer en España a quienes se acogieron a la amnistía fiscal? Con la modificación legal previa pertinente. Ya, pero es que aquí se ha dicho que no se puede hacer porque no se puede hacer algo con carácter retroactivo. Que en el momento en el que se concedió la amnistía se pusieron una serie de requisitos y que ahora sería vulnerarlos. Claro, efectivamente, en España las normas sancionadoras no pueden ser retroactivas, pero es que la publicidad de una opción que tú elegiste, que fue acogerte a la amnistía fiscal, hacerlo público no tiene carácter sancionador. No es una multa, no es una privación de libertad, no es una privación o una prohibición de ocupar cargos públicos. Al no tener carácter sancionador, no juega la retroactividad de las normas sancionadoras. Dicho de otra forma, creo que usted quiere decir que se puede publicar quienes se beneficiaron de la amnistía y que eso no suponga una sanción, sino simplemente el conocimiento público. Claro, es que eso no es una sanción. Hombre, puede entenderse que es una sanción moral, si queremos decirlo así, pero eso es un concepto jurídico indeterminado, no es una sanción en sentido jurídico, ¿no? ¿Usted haría un cambio legal para que España supiera quiénes se acogieron a la amnistía fiscal? Yo en este punto, que hasta ahora no me he manifestado, creo que hay que diferenciar entre los que se acogieron a la amnistía fiscal siendo particulares, un empresario, un profesional, un periodista, un deportista, donde, hombre, efectivamente conocerlo por parte de la sociedad española no haría más que alimentar un morbo que yo particularmente no me gusta alimentar. Y en cambio hay que diferenciar de este bloque de gente, que son la mayoría, respecto de aquellos que ocuparon puestos o ocupan puestos de responsabilidad pública de carácter institucional o de gestión de recursos públicos, sea concejal, alcalde, consejero de una comunidad, presidente, ministro o jefe de Estado. Al presidente Sánchez, ¿qué le diría? Pues yo le diría, presidente, sé valiente. Sé valiente y promueve las modificaciones normativas que permitan la publicación de aquellos responsables públicos o personas con responsabilidad pública que se acogieron en su día a la amnistía fiscal. Y hazlo porque es un anhelo social y una exigencia de la transparencia que la sociedad española anhela, dado el intenso volumen de la corrupción que de forma sistémica ha inundado la política española en los últimos años. Lo dice usted, que no es un opinador, no es un analista. No, usted ha dirigido la agencia tributaria en tiempos de Aznar, en tiempos de Montoro, no cuando se hizo la amnistía fiscal. Hay quien puede pensar, si hasta Sánchez quería, si Sánchez decía que se iba a hacer, pero luego cuando ha llegado y se ha encontrado con lo que hay, ve que no puede hacerlo, porque el presidente Sánchez decía, recuerde. Los españoles tenemos derecho a saber la lista de amnistiados fiscales, la lista de amnistiados fiscales. ¡Publíquela! Porque si no lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al gobierno. ¿Por qué cree que ahora Pedro Sánchez no publica esa lista de los que se beneficiaron de la amnistía fiscal? Bueno, hay dos opciones. Una es que conozca el contenido de la lista y el sentido de Estado, la razón de Estado le haya podido. ¿Por qué? Porque hay alguno que mejor que no se sepa. Que él haya entendido que mejor que no se sepa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque él haya entendido que no es bueno que la sociedad española conozca que aquella persona o aquellas personas se acogieron a la amnistía fiscal. Insisto, que él haya entendido, porque no tiene por qué compartirse esta opinión. Y la segunda opción, efectivamente, es que haya cambiado de opinión respecto a la juridicidad, respecto a la posibilidad legal de hacerlo, ¿no? Hombre, yo creo que esta segunda es difícilmente creíble, ¿no? Porque yo creo en la responsabilidad de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición y lo pedía. Yo creo que también se informaría entonces de si era legalmente posible o no. Con lo cual, entre las dos opciones posibles, parece más plausible la primera, ¿no? Es decir, que al ocupar un puesto de más responsabilidad, esa razón de Estado que nos hace a los españoles, conforme ocupamos puestos de más responsabilidad, cada vez más cortesanos, le haya inducido a cambiar de... Pero ¿quién puede haber ahí en esa lista? ¿Qué puede hacer a un presidente del PSOE que llega con promesas de cambio, de tiempo nuevo, no sacarla? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recuerdo histórico, ¿no? Hace 3 años, cuando este debate se reprodujo en la sociedad española, o se produjo en la sociedad española,
Comisión de Economía y Hacienda, marzo de 2015. Debate sobre esta cuestión. Director general de la Agencia Tributaria de entonces mira fijamente al portavoz socialista, Saura, que pedía la publicación de la lista y le dice, con la mirada clavada en sus ojos, y digo yo, señoría, que en esa lista habrá de todo, de todo. A la declaración tributaria especial se han acogido 29.000 contribuyentes, más o menos. Hombre, digo yo que habrá de todo. Digo yo. Y ahí se acabó el debate. Ahí se acabó el debate. Es decir, que parece ser que en esa lista nos dio a entender el director general de la Agencia Tributaria que en esa lista efectivamente había nombres importantes del Partido Socialista, del Partido Popular, probablemente de los dos, y además de altas instituciones del Estado, ¿no? Pero el argumento del Gobierno es que no puede incumplir la ley, que sería prevaricar, que sería incumplir la normativa de lo que se prometió con la amnistía, que era que no se iban a conocer los nombres. Y esto lo dicen otros expertos. Pocos respecto a expertos, usted, que sé que lo es también. Pocos expertos constitucionales se han manifestado al respecto, ¿eh? Vamos, de hecho, ningún constitucionalista se ha manifestado al respecto, ¿no? Con lo cual yo creo que apelar a que no se puede hacer pública la lista es una excusa artificialmente creada, probablemente para tapar la auténtica razón, que es esa razón de Estado. No, si por decir se ha llegado a decir hasta que alguien, que fue ministro cuando usted era director de la Agencia Tributaria, el señor Montoro, por cierto, ¿qué tal era el señor Montoro en el día a día? En distancias cortas era un personaje magnífico, encantador. Ya ¿Y las largas? Su trayectoria como ministro de Hacienda yo creo que hay que diferenciar. Fue un ministro muy bien mandado por el vicepresidente económico Rodrigo Rato y por el presidente de gobierno José María Aznar. ¿Por quién? Me ha parecido... Rodrigo Rato, vicepresidente económico, José María Aznar, para mandar presidente de gobierno. Señor, ¿no? Cuando no tenía vicepresidente económico y el presidente de gobierno no mandaba... He visto, por cierto, que tiene fotos usted con Rodrigo Rato, como vemos ahí. Sí. Igual además, que tiene con Montoro también. También. Está aquí rodeado usted de... ¿no? Yo me siento orgulloso de mi etapa con Rodrigo Rato porque creo que fue un magnífico gestor de la economía española. Pero no comparte la amnistía fiscal, supongo. Bueno, él no hizo ninguna amnistía fiscal, ¿eh? Él dijo que no la haría y efectivamente no la hizo. Porque en este país hubo amnistía fiscal, ¿no? A pesar de lo que Montoro llegó a negar. No ha habido amnistía fiscal en España, entonces mucho que se empeñe usted, lo hará 50 veces, pero lo que ha habido es una declaración tributaria extraordinaria, que es una regularización a tipos impositivos más bajos. Pues diga lo que diga o dijera lo que dijese mi antiguo ministro, aquello fue una amnistía fiscal más grande que la Catedral de Burgos. En la que al final la media de tributación fue de... escasamente el 3%. Cuando hay gente que debería haber tributado el 50 y cantidades de ese tipo, ¿no? Hay gente que está tributando el 40, trabajadores... Claro, el tipo marginal del IRPF estaba en el 44, 45, pues efectivamente hubo una condonación muy importante de impuestos, sin duda alguna, muy importante. Hay otra declaración muy llamativa, cuando el ahora rey emérito decía que todos somos iguales ante la justicia, lo decía así. La justicia es igual para todos. ¿Realmente en España esto ocurre? ¿Debería haber transparencia o la hay realmente para todos? Porque hay quien se plantea, ¿se puede saber el verdadero patrimonio del monarca emérito? Yo creo que con carácter general sí que es verdad que la justicia es igual para todos, con carácter general. En el caso concreto de un caso reciente que ha afectado a la familia real, en el caso de la infanta Cristina, pues lamentablemente los contribuyentes españoles han visto que el trato no ha sido igual para todos, ¿no? Aquí han visto que la abogacía del Estado y que la Fiscalía General del Estado, que habitualmente se suman a la agencia tributaria para acusar a los contribuyentes, pues aquí se ponían como defensores de la infanta Cristina. Luego igual no ha sido, ¿no? Y respecto a conocimiento de los patrimonios o de los ingresos de la Casa Real o del jefe del Estado, bueno, pues yo creo que es una asignatura pendiente en este país, ¿no? Con lo que hemos conocido de las grabaciones que le hace el comisario Villarejo a Corina, de la que se habla como la amiga entrañable del rey emérito, se habla de comisiones, se habla de cuentas en el extranjero ocultas, se habla de dinero en Suiza, se sugiere que puede estar en la amnistía fiscal.
Le pregunto a usted, que dirigió la agencia tributaria, y como vemos aquí, también en más imágenes, en más fotos de su despacho, también conoce, porque ha coincidido también con la Casa Real. Puesto que se han levantado, si quiere llamarlo, al menos sospechas, ¿qué consejo le podría dar al emérito? Hombre, yo lo voy a decir de forma muy clara. Si hubiera sospechas sobre que yo hubiera hecho algo, acogerme a una amnistía fiscal o cobrar comisiones ilegales, y yo viera que la sociedad española está inquieta ante esa sospecha, yo haría un comunicado negando ambas cosas. Yo creo que la Casa Real o el propio jefe de Estado anterior lo tiene relativamente fácil. Que nos diga que no, y yo estoy dispuesto a creerle. A mí, en cuanto la Casa Real o el jefe del Estado anterior me diga que no, yo estoy dispuesto a creerle. ¿Y lo acompañaría de algún tipo de cuentas para que se vieran? Jesús, claro, porque decir que no... Estoy dispuesto a creerle. ¿Por qué? Hombre, porque no creo que nadie se arriesgue a decir que no presentó la declaración de amnistía fiscal sabiendo que en cualquier momento, de cualquier modo, pudiera llegarse a saber que ha mentido, ¿no? De verdad, igual soy excesivamente adicto a la bonomía. Si la Casa Real me dice que el jefe del Estado anterior no se acogió a la amnistía fiscal, yo le creería. Pero me gustaría que lo dijera. Claro, pero me gustaría que lo dijera. Lo ha dicho. ¿Y la ausencia? ¿Serios o son asuntos para pasar página y pensar que se quiere hacer daño a la monarquía? Son asuntos muy serios y, desde luego, cualquier otro español que hubiera sido, con el nivel de detalle de los datos que hemos leído todos, que hubiera sido acusado, vamos a llamarlo así, por un tercero, pero con ese nivel de detalle, de datos, de nombres, de tal, cualquier español estaría siendo investigado ya. Hay quien dice también que no se puede dar esa explicación porque la figura del jefe del Estado goza de esa inviolabilidad, al menos mientras ejercía el cargo. Sí, pero aquí, al margen ya de posibles responsabilidades jurídicas, no voy a entrar en ello. Aparte de eso, hay un tema mayor, ¿no? Hay un tema mayor que es la credibilidad de la institución ante la sociedad española, de la cual depende su futuro, es evidente, no lo neguemos, ¿no? No lo neguemos. Y yo creo que eso está por encima de cualquier tipo de razonamiento jurídico sobre exigencias responsables. A mí no me importa la responsabilidad penal de Rey ahora mismo. A mí lo que me importa es la credibilidad de la institución para que siga siendo útil para el futuro de los españoles. Y yo quiero que siga siendo útil, y para eso creo que es necesario que se corte de raíz cualquier duda sobre que haya podido hacer aquello que se dice que ha hecho. La ministra portavoz decía que es algo de hace muchos años. Decía así, Isabel Celaá. Con las grabaciones que afectan a Corina, afortunadamente no afectan al jefe del Estado, Su Majestad, el Rey Felipe VI. Son grabaciones antiguas y, por lo tanto, ni las consideramos. ¿Ha prescrito? ¿Es de hace mucho tiempo? Pero vuelvo a lo que he dicho anteriormente. ¿Ha prescrito? Bueno, pues entonces jurídicamente no tendrá trascendencia. Desde el punto de vista político, social, institucional sí que la tiene, ¿no? La credibilidad de la institución sí quedaría afectada porque hubiera ocurrido esto. Si tuviera el dinero todavía oculto, ¿seguiría delinquiendo? Si tuviera el dinero oculto, desde luego sería perfectamente aplicable todavía y no habría ninguna prescripción, porque la ley dice que es imprescriptible la aplicación de la reforma fiscal sobre los bienes y derechos en el exterior. Cualquier español que tenga un bien o un derecho en el exterior y no lo declare, automáticamente incurre en una infracción tributaria muy grave, ¿no? Sin que eso prescriba, además, eso no prescribe. El ministro José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, decía algo, bueno, pues que llamativo. Esto de la intransparencia también fortalece, lo que se puede querer es dañar. La intransparencia siempre fortalece. No se hace con la idea de debilitar ni desgastar instituciones ni imágenes. Pues yo no coincido con esa opinión. Yo creo que precisamente la transparencia máxima y absoluta es lo que efectivamente nos da seguridad sobre la honestidad de nuestros responsables y gobernantes. Pero además hay otra cosa importante. En España, y está muy bien, los que hemos ocupado cargos públicos, estamos sometidos a un proceso de control superior a los ciudadanos particulares, ¿no? Año a año teníamos que hacer, o tienen que hacer, la declaración de ingresos y de patrimonio en el registro de altos cargos. Es decir, que ya en nuestro ordenamiento jurídico existe un principio por el cual los gestores públicos y los representantes públicos están sometidos a un número de obligaciones mayores que los ciudadanos particulares. Dos cuestiones sobre dos preocupaciones que están en la calle.
Las pensiones, el futuro de las pensiones, cotizaciones bajas, aumento de la edad de esperanza de vida y el porvenir de las pensiones públicas en el debate. ¿Qué haría usted, que ha dirigido la agencia tributaria, desde el punto de vista fiscal, del sostenimiento de las pensiones públicas? Es un drama porque España tiene el sistema de reparto. Y el sistema de reparto quiere decir que las pensiones de cada año no es sino las cotizaciones obtenidas ese año divididas entre los pensionistas, ¿no? Es un sistema técnicamente muy defectuoso, y que ahora, si se aplicara, daría unas pensiones más bajas de las que tenemos, ¿no? Entonces, efectivamente, la mala conciencia de que las pensiones bajen porque han bajado las cotizaciones lleva a replantearse pequeños remedios chapuceros, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues la han hecho en otros países de Europa, que es ir progresivamente al sistema de capitalización, que técnicamente es mucho más eficiente y que además es más justo también, ¿no? Pero claro, es que en España hay un problema adicional. ¿Eso cómo se hace, lo de la capitalización? Bueno, pues que tú cobras... La capitalización es que tú en realidad lo que cobras es el resultado financiero de lo que han sido tus cotizaciones para que éstas equivalgan exactamente igual a lo que vas a percibir si vives lo mismo que la esperanza de vida media de todos los ciudadanos, ¿vale? De manera que el que ha cotizado 40 años pues va a cobrar una pensión mayor que el que ha cotizado 15, cosa que en España no ocurre así, ¿eh? Y el que ha cotizado más, pues lógicamente va a cobrar también más que ha cobrado en España. Y otra sobre el sistema tributario. Se habla, según los técnicos de Hacienda, de una subida de impuestos próxima que puede rondar los 9.700 millones. Hay impuestos como poner un mínimo en sociedades. Se habla también de impuestos ambientales, por ejemplo, al diésel. Hay gente preocupada por lo que puede ocurrir con el que tiene un diésel. ¿Esto cómo lo ve? A mí el tipo mínimo de impuestos sociales me parece bien. Que haya un tipo mínimo me parece magnífico, ¿no? Porque efectivamente yo creo que eso contribuye a una cierta igualdad en la tributación entre las empresas y además contribuye a una mayor recaudación. Adelante, yo lo apoyo. Ahora, lo que me da miedo es que se hagan estimaciones de lo que se va a recaudar con nuevos impuestos, con aumento de impuestos, y que en base a esas estimaciones se aprueben gastos, ¿no? Porque la historia y la realidad nos dice que los gastos que se aprueban son ciertos, y en cambio las estimaciones de los ingresos que se obtienen por los impuestos nuevos o por el aumento de impuestos habitualmente no se cumplen. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que al final tenemos más déficit, ¿no? Entonces, hombre, quizá pedirle al Estado español que actuara como un buen padre de familia y que solamente gastara después de haber obtenido el ingreso y que no gastara en base al ingreso que creo voy a tener, sería una medida prudente, ¿no? Ignacio Ruiz Jarabo, que ha dirigido la agencia tributaria, que es asesor fiscal y que además, como vemos, no tiene pelos en la lengua y se atreve a decir lo que algunos no están diciendo. ¿Veremos esa lista de los que se han beneficiado de la amnistía fiscal? ¿Llegaremos a verla? ¿Usted qué cree? Una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que puede ver. Si hay que hacer una apuesta, malheureusement, yo creo que no la veremos. ¿Por qué será, verdad? Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes.